En 1982 se estrenó una película titulada Blade Runner. Pasó sin pena ni gloria por la taquilla y no tuvo demasiadas buenas críticas, pero a día de hoy es una película de culto entre los cinéfilos. ¿Lo es? El rodaje fue un caos absoluto, lleno de broncas entre todos, así como la escritura del guión, sus continuas reescrituras, sus improvisaciones durante el rodaje y también los diferentes montajes. Pero dentro de ese caos surgió un milagro, una conjunción de casualidades, muchos profesionales trabajando juntos, buenos artistas, buenos diseñadores, buenos especialistas en efectos especiales, la música de Vangelis, fotógrafos visionarios, actores cojonudos y grandes improvisaciones como la clásica frase final que se sacó el actor de La Chistera. No beber, no fumar, no tomar droga, sexo y rock and roll. Y por supuesto el ingrediente especial, para que una obra de culto triunfe tiene que dejar un misterio, un cabo suelto que haga que los espectadores elucubren durante décadas. ¿Es Deckard un replicante? Al final del vídeo hablaré de ello. Ahora la cosa es, ¿tiene agujeros de guión la película que nos ocupa? Sí, tiene ciertos puntos que no terminan de estar bien hilados y que no tienen demasiado sentido. Y como no, siempre habrá alguien que ponga el típico comentario de «¡Eso se explica en el libro!». Bueno, pues como ya me leí el libro hace años y me lo he vuelto a leer, vamos a ver si resolvemos estos huecos o no. Los cuentitos de Philip K. Dick me flipan desde que era un crío. Tengo toda la puta colección y siempre que puedo me los releo. Mis primeros intentos de cortometraje fueron adaptaciones de sus relatos y por ello les tengo un cariño muy especial. A sus relatos, pero lo de sus novelas ya es otro cantar. Alguna me gustó como Ubik, pero en general creo que Dick tiende a írsele demasiado la olla. Sueñan los androides con ovejas eléctricas se publicó en 1968 y Dick lo escribió hasta el culo de anfetas. Supongo que es lo que le da calidad a la obra. Las diferencias con la peli son unas cuantas. En la novela la historia transcurre en una San Francisco del futuro, decadente, llena de polvo y ceniza, en la que una guerra nuclear ha dejado estériles y deformes a mucha gente, y prácticamente ha extinguido a los animales. En ese mundo, tener un animal de verdad es símbolo de un estatus social elevado, pero claro, si se mueren, para no perderlo, lo reemplazan por una copia idéntica pero artificial. Eso es lo que le pasa al protagonista Rick Deckard con su oveja. Nunca he terminado de verle el sentido a que los gobiernos hagan que la gente adopte animales y los tenga en sus azoteas o en sus casas. Si están en peligro de extinción, ¿no sería mejor tenerlos todos juntos en reservas para que se reproduzcan libremente? ¿O transportarles a las colonias exteriores? Es precisamente en estas colonias, como Marte, donde todo Dios intenta huir para poder tener una vida normal y saludable, ya que las ciudades se han llenado de radiación y de Kippel, es decir, montones de basura y mierda. Pero es de las colonias de donde los androides tratan de huir, pues son esclavizados en un montón de tareas diferentes. También Dick habla en la novela de religión, a través de un movimiento llamado mercerismo. Es una especie de secta donde la peña siente experiencias compartidas gracias a unas cajas de empatía que les hace revivir la historia de su salvador, Wilbur Mercer, un tipo que asciende por una cima mientras todos le tiran piedras, con el objetivo de revertir todo el mal que aqueja al mundo. Dick establece una paradoja. Mientras los androides no son empáticos pero sienten emociones y desean la humanidad, lo auténtico, el ser humanos, los humanos son fríos, pero canalizan su empatía cuidando de animales reales. Y los merceristas humanos adoran a un ídolo falso a través de una máquina para crear emociones que no son reales, pero que ayudan a aliviar su sufrimiento existencial y a sentirse vivos. Realmente Dick nunca explica cómo funciona la máquina, simplemente existe con una función concreta y punto pelota. Al final la cuestión es, ¿qué es real y auténtico? ¿La oveja del prota? ¿La comisaría de la calle Lombard? ¿El propio Deckard? ¿Y qué es irreal? ¿El amigo Buster? ¿Las emociones del órgano de ánimos Penfield? ¿Y cuál de las dos cosas es mejor? Lo real se está marchitando, mientras que lo irreal y artificial dura para siempre. En teoría es mejor, más perfecto. Supongo que así de pesimista veía el mundo el pobre Philip K. Dick, lleno de obsesiones y de problemas mentales. Pero el hombre estaba todo emocionado con esta primera gran adaptación de su obra, que estaba realizando Ridley Scott, pero murió en 1982, muy poquito antes del estreno de la película. También es mala suerte, joder. Al parecer, en algunas versiones de montaje se decía que habían escapado 6 replicantes y que uno había muerto de camino a la Tierra. Cuando vemos la película solo hay 4. Resulta que quitaron a ese quinto androide de la peli en el último momento, pero no el diálogo. Esto se arregló en el Final Cut de 2007, que es el que he visto y el que voy a analizar, así que obviaré esto. Los replicantes son androides con aspecto humano, que sirven como esclavos en las colonias exteriores. En la Tierra están prohibidos y son ilegales. Vale, muy bien, pero ¿por qué Tyrell Corporation decide que sean tan jodidamente parecidos a los humanos que sea casi imposible distinguirlos?
¿Por qué no crearlos con algún claro distintivo que haga ver que no son humanos? Algo físico, en plan antenas o algo metálico. Debería haber leyes en ese sentido. Te evitas bastantes problemas si se escapan o se rebelan, como es el caso. Vale que solo viven 4 años, pero en ese tiempo la pueden liar parda. Y también podrían hacerlos todos iguales, porque si cada uno es diferente, aparte del gasto extra es más jodido encontrarlos. ¿Y cómo demonios escaparon de las colonias tras cargarse a más de 20 personas? ¿Cómo pudieron aterrizar tan tranquilamente en la California de 2019? ¿Su programación también les enseña a pilotar naves espaciales? ¿No hay ningún sistema de seguridad que impida el paso ilegal al planeta? No me importa tanto como lo hicieron, pero lo que sí me escama un poco es el hecho de que, a pesar de que los policías tienen las fotografías de los 4 replicantes fugados, ven necesario hacerles el test Voight-Kampff, el análisis psicológico para desenmascarar a los replicantes, la única forma de saber si son humanos o no. Lo vemos en la primera escena, cuando Holden está examinando a Leon en el edificio de Tyrell. ¿Cómo ha acabado Leon en el edificio con el Blade Runner tranquilamente haciéndole el test? ¿No estaba huyendo con Roy y los demás replicantes? Si tienen su foto, ¿por qué Holden no le pega un tiro al instante? ¿Por qué no atarle aunque sea de modo preventivo? ¿De dónde saca la pistola Leon? ¿No hay ningún detector de metales? Joder, que se supone que el tío este ha matado a un montón de gente. ¿Y cómo Leon escapa de un edificio supuestamente tan seguro como el de Tyrell Corporation? ¿Y por qué huir? ¿No era allí precisamente donde querían ir? ¿A ver a su creador? Joder, se pasan toda la puta peli buscándole. En el libro pasa lo mismo en la parte de Luva-Luft. Deckard sabe que es una replicante que se dedica a la ópera y va a su camerino a hacerle el test, y en mitad de la prueba le saca un arma, normal. Por cierto, el girote de trama que viene después de esto, de chaval me flipó, pero releyéndolo ahora, ¿no os parece una puta locura? Es decir, que exista un departamento de policía paralelo y oculto en el que el jefe, Garland, sea un androide y tenga empleados policías humanos durante al menos 3 años como Phil Reich, pero que ninguno sepa de la existencia del departamento de policía de verdad. ¿Qué cojones? Aquí hay un agujero literario de la hostia. Me voy a tener que hacer otro canal. ¿Qué es exactamente el test Voight-Kampff? ¿En qué consiste? Pues según explican en el film, los replicantes no tienen la misma respuesta emocional que los humanos, les falta empatía, y al hacerles preguntas sobre bebés, sobre su madre o sobre tortugas dadas la vuelta, al parecer tardan unos segundos más en imitar las respuestas normales. ¿Quiere eso decir que una persona humana podría ser retirada en el caso de que no fuera especialmente empática? Vaya movidón, ¿no? Desde luego en la novela tocan el tema y lo tratan como un mal menor. Si nos cargamos a un no empático tampoco pasa nada, porque lo más probable es que sea un puto loco, un psicópata o algo así. De todas formas tienen una prueba de médula ósea para asegurarse del todo, eso en la peli no sale. Como ya digo, en el libro el test tiene su importancia, pero en la peli parece que va a ser un elemento de la trama mega importante y sin embargo luego se olvidan por completo de él. Y ale, disparos para todos. Ni preguntar siquiera, cualquier cosa que ataque a Deckard va a recibir un balazo, no hay medias tintas. Pero lo gracioso es que en la misma película nos muestran que los replicantes tienen algo diferente. Aparte de más fuertes, resisten también temperaturas jodidamente frías sin verse afectados. En vez de tener que hacer un test larguísimo con decenas de preguntas, ¿por qué no simplemente bajan la temperatura de su celda para ver cómo reaccionan? O le tiran hielo, yo que sé, o toman muestras de su piel para medir su resistencia, cualquier cosa menos el test coñazo. Rick dice que para detectar a un replicante con el test, a veces es necesario hasta 30 preguntas. Rachel no, ella necesita 100. ¿Por qué Tyrell? ¿Por qué esa manía de hacer androides indetectables a los escáneres? ¿Y por qué le cuesta tanto a Rick averiguar que ella es replicante? ¿Porque le implantaron recuerdos? ¿Eso la hace más empática? Esta escena es prácticamente igual que en la novela, pero es en esta donde hay una cosa extrañísima. Se supone que tanto Tyrell como la policía se benefician de que el test funcione. Si no hay forma de detectar a los Nexus 6, él no va a poder seguir fabricándolos. ¿Por qué entonces Tyrell insiste tanto en que Rachel es humana y que el test es defectuoso? ¿Quería que le chaparan el negocio? Más tarde en la película, Deckard recibe órdenes de que retire también a Rachel, que se ha escapado. En primer lugar, ¿cómo mierda se ha escapado? ¿Le ha dejado a Tyrell darse el piro del edificio? Ella misma le dice a Deckard que no piensa volver con Tyrell, porque este no le dejaría. Si el tipo ha avisado a los Blade Runner para que se deshagan de ella, ¿por qué la deja irse? El caso es que Rick y Rachel se enamoran. Pero Rick, que es una robot, ¿por qué se la tira? Ni que estuvieran en Japón. ¿Qué ve en ella? ¿Incomprensión? ¿También siente que es diferente? Es necesario que se enrollen en pro de la trama, pero algo forzado sí que lo veo. Más desarrollo de personajes no hubiera estado mal.
Los 4 replicantes han aterrizado en Los Ángeles tras matar a varias personas y ahora se refugian en un apartamento de mierda. ¿Qué hacen? ¿Pagan alquiler? ¿Lo han ocupado? ¿Tienen los replicantes necesidad de vivir en apartamentos? ¿De comer? Los policías logran dar con el piso y allá que van. ¿Cómo lo han averiguado? Al parecer lo encuentran porque Deckard recuerda la grabación de Leon y él dice específicamente dónde vive. ¿Por qué lo hace si no quería que encontrasen el piso y las fotos? ¿Y nadie más del departamento se ha coscado de esa pista tan jodidamente evidente? Deckard encuentra en la bañera algo que le llama la atención, unas escamas de serpiente artificial. Al parecer todas y cada una de las escamas del animal tienen número de serie que manda cojones, y eso le lleva al club de Taffy Lewis. También encuentra en el piso una serie de fotografías que al parecer Leon guardaba con cariño o algo así. Le dice a Roy que no pudo recuperarlas cuando llegó la policía. Rick se pone a investigar una de ellas y haciendo zoom a lo bestia, ve la imagen de una mujer, Zora, una de las replicantes, con un tatuaje en la cara, y en el club esa es su forma de reconocerla. Se supone que también tenía sus fotos de la ficha de la policía, pero bueno. Aquí mis dudas son, ¿por qué Zora es la única que trabaja? Yo supongo que Zora, al igual que Luva Luft en la novela, no estaba interesada en alargar su vida, sino en vivir lo más posible una vida humana o semejante a ella. Pero, ¿qué opina el resto de sus amigos? ¿Lo ven bien? ¿Qué hacen ellos mientras tanto? ¿Trabajan en algo o simplemente van matando a gente? ¿Cuándo hicieron esas fotos y por qué? ¿Por qué las guardaban con tanto recelo? ¿Tiene algo que ver con la búsqueda de recuerdos y memoria para ganar empatía? Al final, Deckard se lía a tiros con Zora por la calle, y oye, que la poli se pone directamente a recoger el cuerpo. El Blade Runner tarda un rato en identificarse y enseñarles sus credenciales. Si yo soy un agente y veo esa escena, lo primero que hago es apuntar a Rick y desarmarle. Se acaba de cargar una pava semidesnuda en mitad de la calle. Por cierto, ¿no os parece que Deckard es el puto peor poli de la historia? Menos lo de la foto, no investiga una mierda. Todos los chivatazos se lo da a su jefe. Y en la novela pasa igual. Habla más de cabras y de ovejas que de investigación policial. Y el pobre es que no da ni una, porque de los 4 replicantes que tiene que capturar, todos le pegan una paliza de cagarse y casi le matan. Se salva de todo de puro milagro. El objetivo de Roy, el replicante jefe, es llegar hasta su creador, el Don Tyrell, para charlar con él y que le haga vivir para siempre. Lo típico, algo sencillo. Su forma de encontrarle es buscar a un tipo que fabrica ojos de replicante y hacer que este le diga que hay un tal JF Sebastian que se reúne periódicamente con el jefazo. El tipo tiene un puestazo importantísimo, pero prefiere vivir en una casa toda abandonada y cochambrosa, y sin puta seguridad. En esta película faltan muchos guardias, porque cada uno puede entrar en las casas de los demás sin ningún puto problema. Roy y Pris van a la casa del hombre este y le obligan a llamar a Tyrell para que les deje subir a su ático dentro del edificio de la corporación. Pero es que la forma en la que consiguen acceder no tiene puto sentido. Se supone que el Tyrell de los cojones es solitario y muy receloso de la seguridad, pero no se ve un puto guardia en ningún momento, ni cámaras de seguridad, ni detectores de nada. Ya de primeras se extraña de que Sebastian se presente de improviso allí. Normal, hay que recordar que hay varios replicantes sueltos que se han cargado a varias personas, pero da igual. Al parecer, Sebastian y Tyrell tenían pendiente una partida de ajedrez. Sebastian se queja de que su jefe siempre le gane, menos una vez. Sin embargo, en esa ocasión, con solo 2 jugadas, ya logra un jaque mate perfecto, y el impresionado Tyrell le deja subir para discutir el asunto. ¿Qué asunto? ¿Que te ha ganado? Asúmelo y vete a dormir, mendrugo. Y luego, claro, cuando ve que el tipo se ha traído a un amiguito cachas, que es el peligroso replicante fugado, en vez de apretar algún botón de alarma o alguna mierda por el estilo, no, se pone a charlar con él hasta que le revienta el cráneo. Por gilipollas. Y es que Roy se pega un buen rato hablando con él para que le diga a ver si hay alguna cura para su inminente muerte. ¿Y qué le va a decir el otro? Pues que no, y que se vaya a su puta casa. Tyrell podría estar mintiéndole a la cara, entonces, ¿qué opciones reales tenía Roy de lograr su objetivo? Yo creo que muy pocas. Desde luego nunca estuvo en la mejor posición de exigir a Tyrell una operación para mejorarle. Siendo Tyrell su creador, le hubiese podido timar de 1000 formas. Ahí Roy no estuvo muy inteligente. Tras la escena final donde Deckard se enfrenta con Roy, este decide salvarle la vida antes de que se despeñe de la cornisa. Luego le suelta su mierda y se muere. ¿Pero tiene sentido que el replicante salve a Rick? Yo supongo que Roy, que ansiaba humanidad pero tampoco sabía bien qué era eso, logra de alguna forma ser empático, empatiza con Deckard y decide no dejarle morir. Y la clave estaría en sus recuerdos. Ya lo dicen al principio de la película, que los recuerdos artificiales en Rachel le sirven como base emocional para humanizarla y hacer que supere mejor el test. Y al final es como que los recuerdos de todo lo que ha vivido Roy, los rayos C más allá de Orión y esa puta mierda, acaban transformándose en eso, en empatía con los seres humanos. Gav llega y le dice a Rick que es una pena que Rachel tampoco pueda vivir, pero
pero cuando llega a casa ella está viva. Ve el origami de Gaff y comprende que es como que les da vía libre para pirarse juntos si quieren, aunque la muchacha a vivir no va a vivir mucho. ¿Por qué hace eso Gaff? No sabemos, es un personaje sin apenas desarrollo, como todos en la peli, pero ahí queda el misterio. Se cierran las puertas del ascensor y fin. Esta versión no tiene aquel plano campestre que se agenciaron los productores de los planos sobrantes del Resplandor para darle un final feliz a la cinta. La verdad es que desentonaba bastante, una mierda que flipas. Y aquí llega la gran pregunta, ¿es Deckard un replicante? Pues todo parece indicar que sí. ¿Qué mejor que alguien sin empatía para cazar androides que parecen humanos? ¿Y qué pruebas tenemos de ello? Rachel le dice en un momento dado a ver si se ha hecho el test a sí mismo, y Rick suda de contestar. Y luego está su sueño con un unicornio y la figura del mismo animal que le deja Gaff justo al final. ¿Cómo sabía Gaff lo del unicornio? ¿Es un recuerdo implantado? ¿Por qué implantarle el recuerdo de un animal mitológico? ¿Es Gaff un Blade Runner encargado de vigilar al replicante Rick? ¿Qué dicen los creadores? El guionista Hampton Fancher opina que no es un replicante, y Scott dice que sí, y el que manda es Scott, así que... Desde luego la secuela no lo aclara, y si los androides estos vivían solo 4 años, no tendría sentido que Deckard saliese tan viejete. Muchas dudas, desde luego. En el libro, la crisis de identidad de Deckard va en otro sentido. Conoce a otro cazarrecompensas, Phil Resch, que no tiene ningún remordimiento al matar a los andrillos. Deckard se come el tarro porque tras matar a Luft empieza a sentir empatía por ellos. No es que él piense que es un androide, sino que los androides podrían tener algo de humanidad y por lo tanto no ser tan diferentes a ellos. Por esto decide comprarse una cabra y luego follarse a Rachel. No le ayuda mucho, pues resulta que la muchacha se dedica a acostarse con estos cazadores para que empaticen con lo artificial y minarles moralmente o algo así y luego proteger a los otros andrillos. Las explicaciones que da son bastante confusas, porque primero dice que tiene miedo de que Pris, que es igual que ella, le reemplace, pero luego quiere proteger al resto. ¿Esto lo sabe el Don Rosen, el dueño de Rosen Association? Y si lo sabe, ¿qué sentido tiene? ¿En qué le compensa que haya androides suyos sueltos matando gente? Para su empresa es mala fama. ¿Y por qué después de que Rick mate a todos, la androide va a su casa y tira a su cabra de la azotea? ¿Por venganza? ¿Despecho? No sé, queda muy abierto a la interpretación. También resulta que los androides llevan años infiltrados en el programa de televisión más visto de la Tierra, el del amigo Buster, solo para desvelar en ese justo momento que el mercerismo y todo lo relacionado con la empatía humana es pura fantasía. Pero da igual, porque la gente va a creer en ello mientras les haga más felices, aunque sea trola. Esta parte se vuelve especialmente confusa, sobre todo cuando Deckard se pira de la ciudad y se fusiona con Mercer, comprendiendo que la empatía también puede darse no solo con lo real, sino también con lo artificial, como con el sapito que luego es mecánico y lo adopta igualmente. Las preguntas que me hago son: ¿cómo mierda se conecta Rick a la máquina de empatía? ¿De dónde sale el sapo eléctrico? ¿Quién le tira piedras? ¿Cómo coño aparece Mercer en mitad de las escaleras para advertirle que Pris va a matarle? ¿Deus ex machina? ¿Fantasía? ¿Realidad? Supongo que es la gracia del libro, que es una puta locura. La verdad es que si nos ponemos a teorizar sobre la novela, todo el mundo podría ser un replicante, Isidore incluido. En fin, aquí acabamos este análisis de Blade Runner. Tengo pendientes El despertar de la fuerza y Deathpool 2, además con sorpresita incluida. Y si queréis que hable también de Blade Runner 2049, dale like y compartid el vídeo a saco. Y si te mola la Edad Media, visita mi otro canal, pero eso es otra historia.